Actualidad, mundo empresarial, emprendimiento, tecnología y cultura. En compañía, un magazine local. 13:24 de la tarde. De esta manera les damos la bienvenida a la segunda hora de En Compañía por el Circuito Éxitos 93.1. Siempre hablamos, Vladimir, de cuáles son los animales en peligro de extinción o esos animales que se extinguieron hace tanto tiempo y que hoy lamentablemente no tenemos la dicha de disfrutarlos, de poder verlos, así sea a través de los documentales de National Geographic. Pero nunca hablamos de otro tipo de especies que también han quedado en el olvido y que de alguna manera se han extinguido. Y digo esto porque hace poco leímos un artículo que hablaba de el Mesías de las plantas, una persona que estaba dedicada a salvar plantas o especies específicamente en peligros de extinción o que de alguna manera ya se pensaban extinguidas. Es por eso que nosotros quisimos profundizar en el tema, porque me parece algo bastante interesante y decidimos contactar al que hoy llaman el Mesías de las plantas, Carlos Magdalena, quien ha tenido pues el agrado y nos ha concedido pues, unos minutos y con quien hemos hecho contacto. Carlos, gracias por estar con nosotros hoy en compañía. Hola, ¿qué tal? Pues muy contentos de poder conversar contigo, Carlos. Quiero que nos comentes específicamente cómo es que llegas a obtener a nivel mundial este título del Mesías de las plantas y específicamente de qué se trata tu trabajo. Bueno, primero te explico mi trabajo. Trabajo en el Jardín Botánico de Kew, los Reales Jardines Botánicos de Kew, y trabajo fundamentalmente con plantas tropicales, acuáticas, árboles, enredaderas. Y ahí pues tenemos varios programas, ¿no? De educación, de ciencia, pero una de las cosas que también hacemos es conservación. Entonces somos un poco una especie de arca de Noé flotante. No flotante, ¿no? Es como un sitio donde, si por ejemplo una especie empieza a desaparecer, nosotros podemos cultivarla, ¿no? Y podemos guardar semillas congeladas o podemos guardar plantas vivas, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar allí hace 17 años. Entonces este nombre se ha estado gestando por mucho tiempo, ¿no? Porque al principio de mi carrera había una planta que se llamaba Ramosmania borghesi, que solo quedaba una y era incapaz de reproducirse, ¿no? Y yo empecé a investigar en ello y esto era el caso por más de 20 años, ¿no? Y conseguí sacar semillas y reproducirla, con lo cual se pudo volver a reintroducir en la naturaleza. Después había una especie de nenúfar que solamente existía una planta y daba semillas, pero no eran capaces de reproducirla por semilla. Entonces yo fui capaz de reproducirla y cuando conseguí hacer eso, la planta se extinguió, ¿no? Entonces, entre casos así, un día en la prensa local de España se dio cuenta de que yo salía con estos temas en los grupos de periódicos ingleses y decidieron hacer un artículo que lo llamaban el Mesías de las plantas. Entonces, bueno, porque también tengo el pelo largo y tengo barba y tal. Bueno, pues además que los españoles tienen ese talento para ponerles nombres específicos a las personas y hacer pues más suculenta la cosa. Sí. Es un poco como que mucha gente tiene este otro seudónimo, ¿no? Claro, Carlos, y bueno, ya la tienes... cosa quedó allí, bueno, la gente... Sí, dime. Sí, tienes, como bien lo dices, pues más de 2 décadas haciendo esto, ¿no? Pero también conocemos que eres de Asturias, ¿no? Del norte de España. Esa pasión por las plantas nació desde allí, desde que eras niño. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, Asturias se dice que es la capital de la Costa Verde, ¿no? De España. Es una zona que todo es muy verde, se parece más a Irlanda o Escocia, ¿no? Entonces tiene un clima muy bueno para cultivar plantas. Vale. Y yo, bueno, pues tenía familia que eran todavía granjeros tradicionales, mi madre tenía una tienda de flores, a mí me encantaba todo ese tema de naturaleza, ¿no? Y desde pequeño siempre tuve esta pasión y siempre tuve este interés, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando eran más pequeños no se hablaba tanto de esto, pero crecí viendo cómo todo este tipo de tragedias medioambientales y todas estas cosas que se nos vienen encima, ¿no? Como el calentamiento global y todo esto. Yo siempre decidí que quería dedicarme a esto. Y bueno, por esto también he escrito un libro, ¿no? Porque contando esta historia que me estáis preguntando, ¿no? Cómo se desarrolló mi interés, cómo decidí saltar a Inglaterra, cómo llegué aquí a Kew Gardens, cómo conseguí un trabajo, cómo conseguí reproducir estas plantas y desde allí cómo viajé a muchísimos países, ¿no? Sí. Y continentes, incluyendo Sudamérica. El libro, y se llama El Mesías de las plantas, ¿no? No podría ser de otra manera porque hasta llegaron a ponerles en... porque luego lo que ocurrió, que te estaba contando antes esto del Mesías, Attenborough, que es el mayor
más famoso, presentador de documentales de la BBC. Sí. Hizo un documental sobre Kivu y ahí hizo una entrevista y me introdujo a la audiencia mundial como un hombre que en España se le conoce con el nombre del Mesías de las plantas. Y ahí es donde ya se el tema este, y entonces hay que eso, ¿no? Y a mí al principio me hacía gracia, ¿no? Me recordaba esto porque yo la primera vez que lo leí fue leyendo, tomando un café a la esquina de casa y estaba mi madre esperándome para hacer la comida y estaba leyendo el periódico y de repente paso página y me encuentro con el Mesías de las plantas y una caricatura mía, ¿no? Y eras lo primero que se me vino a la cabeza fue mi madre saliendo al balcón como la madre de Brian, el de la vida de Brian, diciendo... No es un Mesías, es un niño muy travieso. Pero luego al final acabó la cosa pegando, ¿no? Pues muy bien, y me luego parece... en el libro, bueno, pues explico un poco que en inglés la definición de Mesías no es tan religiosa a lo mejor como en castellano, ¿no? Exactamente. Un Mesías puede ser, claro, puede ser alguien que tenga una causa o que sea que lidere una cosa altruista, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si es el caso, quizás sí que soy el Mesías. Necesitamos unos cuantos Mesías, no solo uno. Claro, y además que me parece muy, muy bonito que realmente le haces honor a tu nombre, Carlos. Estamos conversando con Carlos Magdalena, botánico, quien pues ya nos ha contado la historia de cómo llegó a ser reconocido como el Mesías de las plantas. Pero bien, ¿algún momento, Carlos, dijiste es que esto es demasiado difícil o no puedo hacerlo? Y cuando hablas de conservacionismo, sobre todo, hay que empezar por no llegar al punto en el que pensemos que una planta ya no puede reproducirse más. Me imagino que habrán hecho algún tipo de plan con respecto a esto, pero en principio ¿tuviste un momento de tu carrera en el que has dicho, mira, no puedo lograr esto? Bueno, hay unos cuantos, pero normalmente son relacionados a que no fui capaz a poner mis manos encima, ¿no? De ello. Probablemente si las pusiera habría casos en los que no sería capaz, pero yo mi mentalidad es solamente sabes si no lo puedes hacer si lo has probado, ¿no? Claro. Claro. Entonces hay alguna planta que te podría dar muchos ejemplos de que me soy un poco frustrado con ellos, ¿no? Por ejemplo, hay una palmera en Isla Mauricio que solamente queda una palmera, ¿no? Y lleva ahí, pues, décadas. Y florece primero macho, luego florece hembra. Entonces hace unos años alguien decidió que era posible congelar polen y luego ponerle el polen a las flores hembra y consiguieron sacar una semilla y luego vino unas semillas, pero vino un ciclón y cortó la inflorescencia y se perdieron. Y yo cuando voy a Mauricio, de repente llego allí y a lo mejor no, sabes, en un viaje corto no puedo hacer nada, ¿no? Entonces eso es una frustración tremenda porque tengo esa sensación de que un día va a haber un ciclón, porque hay ciclones casi todos los años, y la va a partir en dos. Y ese día pues será un día terrible para mí, ¿no? Claro. Para ver, a lo mejor quizás tener la oportunidad de hacerlo y no haberlo hecho. ¿Y por qué no lo hago? Porque en Mauricio tienes 275 especies de plantas que están en peligro de extinción. En peligro de extinción, pero muy grave. O sea, de plantas que quedan 3, quedan 4, queda 1, quedan 6. Y en esos viajes pues me centraba en las demás, ¿no? Porque veía muchas oportunidades que es, bueno, si cojo un esqueje de esto, yo creo que lo enraiza, ¿no? Y así fue. Y así puse unas 150 especies de la isla de Rosa, por ejemplo, no lo he podido hacer. Luego hay otro árbol de Isla Rodríguez, que pertenece al mismo país, la República de Mauricio, y hay 2 árboles en la naturaleza, uno en Kew, que cada 4 o 5 años se pone enfermo y amenaza con morirse, y lo llevo cultivando 16 años y nunca fui capaz de reproducirlo. Wow. Y siempre es un drama de esto de repente descubrieron otro ejemplar en Rodríguez y lo fui a ver y es una planta que es como 20 centímetros de largo, una especie de roca en un acantilado que es imposible llegar allí porque tiene como muchos desprendimientos y es como una especie de bonsai, ¿no? Con lo cual nunca va a ser capaz de reproducirse. Claro. Luego descubrieron otro que se había plantado, que era un hermano de la planta que tenemos en Kew, en Reunión, que es una isla que pertenece a Francia, pero es el mismo archipiélago, ¿no? Archipiélago. Y ese, pues lo descubrieron el año pasado y entonces estaba contentísimo y ya está muerto, ¿no? Sí, y luego un montón de otras cosas en las que a lo mejor por razones de tiempo, dinero, papeleo incluso, porque hay países que no te dejan recolectar nada o es muy difícil, ¿no? Sí, pero así como estos episodios que nos cuentas, Carlos, estamos conversando con Carlos Magdalena, botánico, quien es conocido como el Mesías de las plantas. También hay parajes de éxito, ¿no? Como el caso de una de las plantas más espectaculares de la Amazonía, la que se llama Victoria Amazónica o Victoria Regia, y que tú tienes pues una muy bonita historia con esto, ¿no? Sí, esta es una planta que la primera vez que se cultivó fuera de su hábitat natural en Sudamérica fue aquí en Kew Gardens, en
el siglo pasado y era una planta que había colas en Londres para ver esta planta. Y es como una especie de ícono en el Jardín Botánico de Kew. De hecho, hay un edificio histórico que tiene más de 200 años que se diseñó para cultivar esta planta, ¿no? Entonces es una planta bastante importante en Kew. Y yo llevo también cultivándola desde semilla, porque la tenemos que cultivar desde semilla todos los años, porque no hay luz en invierno y hay que además cambiar la maceta y tal, durante los últimos 15 años. Y en el libro habla un poco de esto, ¿no? Como una planta que la veía todos los días y que hay un montón de artículos publicados y hay un montón de información, y de repente un día te vas a Perú y observas unas cosas y haces unas actividades y de repente, como que decimos en España, caes de la burra, ¿no? Porque tenía esta floración, ¿no? Y todos sabíamos que la polinizaban nenúfares. Alguien había publicado una nota científica demostrando que el primer día la flor dentro calentaba y pensaba que era para evaporar el aroma. Sabemos que se cambia de color rosa al segundo día y que tiene polen y que el primer día es hembra. Hay un montón de detalles ahí, pero realmente a lo mejor no entiendes un poco la cosa a nivel total, ¿no? Sí. Y luego tiene otra cosa también. Los nenúfares son unas de las plantas más antiguas con flores, ¿no? Son de las plantas que todavía sobreviven al día de hoy y es una de las más antiguas. Entonces la gente la asocia a ser primitiva, porque lleva, bueno, pues como si dijeras un dinosaurio del mundo vegetal. Y cuando estuve en Perú y pude ver todo allí en la naturaleza, porque nosotros en Kew no tenemos los escarabajos, y pude observar unas cosas, ¿no? Como por ejemplo los escarabajos, alguien quería sacar una foto, entonces lo metieron en una nevera para que no se moviera tanto y no saliera volando, y después el escarabajo cuando calentó estaba bien, pero no era capaz de volar, y tú estás en el Amazonas a 25 grados, y hasta que no le dio el sol por mañana no fue capaz a lo cual me di cuenta de que ¿Cómo es una flor que solamente calienta un día, en el segundo día no calienta y vuela hasta otra flor, cuando el Amazonas normalmente está a 20-25 grados y parece que no vuela sin calor? Entonces empecé a buscar y se acababa de publicar otro papel, porque esta planta se ha estado investigando por más de 200 años y hay veces que publican algo y no te enteras, ¿no? Claro. Entonces alguien demostró que este abajo no volaba con una temperatura corporal de menos de 32 grados. Wow, es decir, que si hay mucho, si baja la temperatura, pues no es capaz de volar. No. Carlos, de verdad que ha sido espectacular escucharte y sobre todo escuchar la pasión con la que cuentan todas tus historias. Yo creo que a partir de ahora un libro que voy a poner en mi lista de lectura va a ser el Mesías de las plantas, porque quiero saber más de todo lo que has vivido a través de estas historias. Sabemos que estás ahora mismo en Kew Gardens, en Londres. Si las personas quieren de repente tener más información sobre tu trabajo, ¿tienes redes sociales o alguna página donde puedan saber tu día a día, más allá de leer el libro? ¿Dónde pueden conseguirte? Sí, bueno, el libro está publicado en inglés y se puede ordenar en Amazon. Sé que lo mandan a varios países, me imagino que Venezuela también. Luego tengo Facebook. Lo único que en mi perfil personal ya está saturado con 5.000 personas, pero tengo una página personal también de Carlos Magdalena. Así que si una no puedes añadirme, busca otra porque hay otra. Muy bien. También tengo una cuenta en Instagram también. Y el libro va a salir en castellano en marzo. Ah, muy bien, es pronto. Y de momento ya tengo invitación para ir a presentarlo a Colombia y estoy intentando ir a más países, entonces a lo mejor los puedo ver allí en directo. Pues a ver si nosotros mismos te hacemos la invitación, Carlos. Ha sido un placer conversar contigo, te buscaremos en tus redes y sobre todo en tu página de Instagram, que es muy popular acá en Venezuela. Gracias por el tiempo y pues estaremos atentos a tus visitas a Latinoamérica para presentar tu libro en español. Mil gracias, ha sido un placer para mí hablar con vosotros. El Carlos Magdalena, botánico, conocido como el Mesías de las plantas.